ha dejado historia dentro de la lírica en Colombia. Podríamos nombrar muchísimas personas: Zoraida Salazar, Carmiña Gallo, Marta Sofía Sen. Un Salazar. abrazo desde aquí a nuestra colega querida Marta Sen, que queremos tenerla aquí en el programa de la Agenda Cultural del Congreso. Sofía A Salazar, Sofía Manuel Salazar, Contreras, Manuel Contreras. Alejandro Ramírez, Bueno, Rodrigo Jiménez. no se nos pueden olvidar esos nombres. Son nombres muy importantes. Pero María Clara Chavarriaga, después de que viene de Italia, de Europa, de cantar, de hacer gestión cultural, de fundar tantas cosas, pues por el buen nombre de Colombia en el exterior, María Clara viene en el año 2000 a la Universidad de Caldas. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, precisamente quería irme un poquito atrás porque yo terminé en Vercelli, en el Conservatorio Vercelli, canto lírico y lógicamente pedagogía del canto. Y luego ya hice interpretación con Piero Capuccilli, que es uno de los barítonos más importantes del mundo. Sí. Entonces para mí todo eso ha sido un bagaje importantísimo que me parecía bastante, digamos, importante, repitiendo otra vez esa palabra, porque son cosas que yo aprendí, pero que quería traerlas a mi país. Transmitir. Sí, eso lo tenía yo muy claro. Y por cosas del destino, mi esposo es gestor cultural de Nombrémoslo, la porque es Carlos, importante. Carlos Yáñez Canal. Carlos Yáñez, un abrazo para él porque es un investigador cultural también de mucho renombre aquí en el país. Él fundó con otros dos compañeros la carrera de gestión cultural en la sede de Manizales. ¿De la Universidad Nacional? De la Universidad Nacional. Okay. Y creo que es el primer pregrado en gestión cultural que hay en Colombia, y lo tenemos en Manizales. Y me invitó él también a que fuera a Manizales, y por cosas del destino la Universidad de Caldas me llamó para que yo diera clases allá, y ya soy profesora de canto, foniatría y técnica vocal en la Universidad de Caldas. María Clara Chavarriaga, de la Compañía de Ópera de Colombia, hoy en día docente de la Universidad de Caldas en canto. ¿Tiene cuántos alumnos, María Clara? Bueno, yo tengo todas foniatrías, los cursos de extensión, y tengo licenciaturas y maestro en música. ¿Cuáles son los verdaderos maestros de canto? Todos no son maestros de canto, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia? Unos dicen ser, otros dicen yo canto bonito, ¿ya puedo dictar clases o no? Lo que pasa es que como mi estudio ha sido tan profundo y he podido constatar tantas técnicas diferentes, porque yo he estado de Italia a Estados Unidos, en México, duré 2 años con la profesora de Plácido Domingo, en Chile, en Venezuela. Entonces he podido tener un bagaje intelectual y científico académico muy grande. He sido muy estudiosa. Entonces, claro, pero entonces no todos... Entonces yo pienso que hay muchos charlatanes, y lo peor pienso yo, que cualquiera que sale de una universidad como músico, para poder comer le toca dar cualquier cosa. Si le dicen deme clases de canto, todos pueden dar clases de canto. Bueno, pero no es lo más adecuado, ¿no? Un profesor de canto tiene que tener estudios en pedagogía, o simplemente, el mejor, la experiencia de tantos años de estar cantando en los escenarios del mundo. Yo creo que ese es un parámetro muy importante. Para finalizar, María Clara, ¿por qué no les damos a nuestros televidentes ese clip de información de qué es una mezzosoprano, cuál es la relación con una soprano, un tenor, un barítono? ¿Cuál es? Bueno, está clasificado en mujeres, podemos clasificar una voz aguda en soprano, una voz media, que no sube ni baja tanto, porque la soprano sube muchísimo. La mezzosoprano es una voz media y se llama mezzo, precisamente media en italiano, soprano. medio. Y una contralto es la voz más grave en la mujer. En el hombre es tenor, que es una voz aguda, la misma condición de la soprano, barítono, voz media como la mezzo, y bajo, que es voz grave. Pero en eso hay muchísimas subdivisiones, muchísimas. Hay sopranos de coloraturas, dramáticas, líricas, espintas, líricas de coloratura, ligeras. No, eso es una belleza de trabajo. Bueno, el trabajo de la voz humana, sí, que es tan difícil, precisamente, ¿no? Quería contarte de la Red Colombiana Voz Hablada y Cantada por el Facebook, para que la gente se agregue, donde la dirijo yo, y pongo pues muchas cositas interesantes, como congresos, como consejos, pongo muchas personas cantando, niños, grandes, pongo muchos famosos, en fin, es un trabajo bonito. Yo pienso que la conversación con
con un artista de esta talla se puede extender muchísimo y para la Agenda Cultural del Congreso de la República realmente ha sido motivo de mucha alegría tenerte aquí, María Clara. ¿Qué significa para finalizar una mujer que ha estado tantos años fuera del país? ¿Qué significa Colombia? Bueno, Colombia significa un sitio donde poder venir a experimentar y a dar todo lo que uno ha aprendido. Es una clínica, no es una clínica, es un laboratorio. Se hace mucho acá en Colombia. Mucho por hacer, muchísimo. Bueno, pues esperamos tener a María Clara Chavarriaga no solamente en las aulas de clase en la Universidad de Caldas, sino también en los escenarios del mundo, que siga cantando con esa voz maravillosa que Dios le dio. María Clara Chavarriaga, mil gracias por haber estado aquí en la Agenda Cultural y tenemos un obsequio de parte de Sesderma. Por favor, si me acompañas, Sesderma, le vamos a dar el agradecimiento a Sesderma. Un aplauso para nuestro asistente. María Clara, son obsequios de la Agenda Cultural del Congreso de la República, gracias a nuestras empresas amigas, a Sesderma, a Oven Muebles, que nos obsequió esta sala para nuestro set de televisión. A todos ustedes, mil gracias, y este es el segmento de nuestros artistas. Continuamos con el programa. Nos encontramos con el senador Efraín Torrado. Él es uno de los senadores que más ha impulsado el tema cultural dentro del Congreso de la República. Le vamos a preguntar por qué. ¿Cuál es la importancia de la cultura? Senador, bienvenido a la Agenda Cultural del Congreso en televisión. El fundamento de una nación está en la educación y en la cultura. Son el eje fundamental, la trascendencia y el desarrollo. Un país educado, un país culto es un país con vía de desarrollo. Senador, si eso es así como debe ser, porque Colombia se lo merece, ¿por qué el tema cultural está echado a menos o generalmente se dice que es la última rueda del coche a nivel de finanzas, a nivel legislativo? ¿Usted qué opina? Bueno, en un país con tantas necesidades básicas insatisfechas, no se ha priorizado la cultura. La cultura aparentemente es intangible, como que no se requiere, pero es el eje fundamental de una nación. Yo pienso que cuando quienes lideramos el país entendamos que la educación y la cultura es el eje fundamental, entonces vamos a mirar la importancia de buscarle buenos recursos y fomentarla. ¿Con qué ojos usted ve entonces que el Congreso de la República, pues gracias al apoyo de los senadores y de las respectivas mesas directivas desde el 2011, optaron por apoyar la agenda cultural del Congreso de la República? ¿Esto qué significa para usted? No, significa que hay una voz, una pequeña voz de aliento y una pequeña voz de enseñanza desde este recinto para motivar y estimular a todos los colombianos, a todas las entidades, las instituciones, para que tengan una prioridad y se enseñe y se promueva la cultura. Senador, mil gracias por haber estado en la Agenda Cultural del Congreso de la República. El senador Efraín Torrado hablando de la importancia de la cultura. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos relacionados con la corrupción. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! La familia calor. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza.
Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. A continuación, en la Agenda Cultural del Congreso de la República tendremos el experto del día. Bienvenido. Tenemos la estampilla Procultura, que es una medida legislativa que surgió también a través de la Ley General de Cultura para que el 10% del recaudo de la estampilla sea en beneficio de la salud de todos los artistas y gestores culturales del país. Esta ley se viene aplicando desde el 1997, pero los recursos todavía no han sido invertidos precisamente porque las alcaldías municipales, que son las encargadas de hacer el recaudo, todavía no han tenido los lineamientos de inversión frente a este aporte en salud de los artistas y gestores culturales. La idea ahorita, teniendo en cuenta que el presidente generó en su política de salud un cubrimiento para todos los colombianos, estamos tramitando un proyecto de ley que tiene que ver con la modificación de la inversión de ese 10% de la estampilla Procultura para las pensiones de los artistas y gestores culturales de todo el país. Estamos en ese momento de proceso de que este proyecto se vuelva una ley que realmente apoye a nuestros artistas y gestores culturales en términos de pensión. A continuación, las cápsulas de información cultural muy importante. Esta vez, la Agenda Cultural del Congreso de la República recibió al arte plástico en manos del maestro Carlos Villabón, un joven pintor del Espinal, Tolima, que desde su infancia logró recrear un mundo lleno de color y contenido con una técnica nueva que creó llamada el cubismo. Me dediqué al arte, hago arte porque es lo que más amo en la vida, lo que más disfruto y lo que más hago con pasión. Esto va a ser seguramente una de las primeras exposiciones, como decía la doctora Alexandra. No va a ser la primera, vendrán muchísimas más. Hasta ahora estamos empezando a dar los primeros pasos del cubismo, y yo sé que hasta ahorita esto está empezando. En mi hacer de galerista, quiero decirles que Carlos Villabón tiene dos particularidades excepcionales. La primera de ellas es que es un colorista absolutamente fascinante, y la segunda es cómo aborda la psicología de sus personajes. Siendo lo contrario del cubismo francés con las figuras geométricas de Picasso, originado entre los años 1909 y 1914, el cubismo de Carlos Villabón utiliza curvas abiertas o cerradas que conforman figuras de rico contenido temático con cuadros de gran formato que han impresionado positivamente a los visitantes del Congreso. Expresa su sincero agradecimiento y reconocimiento al maestro Carlos Augusto Villabón Calderón. A la inauguración de la exposición Hilos del Cubismo y la Espátula asistieron importantes personalidades del mundo cultural que pudieron apreciar la nueva técnica que estará expuesta en el hall del edificio nuevo del Congreso. Sin duda, Carlos Villabón está escribiendo páginas en la historia del arte plástico en Colombia, siendo uno de los talentos más jóvenes y creativos de nuestro país que está haciendo patria con sus pinturas impregnadas del cubismo. Recuerde que si usted quiere asistir a los eventos de la Agenda Cultural del Congreso de la República, son sin ningún costo. Puede visitar el www.agendaculturaldelcongreso.gov.co o .com. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Soy Patricia Guzmán, soprano y periodista colombiana, y hasta la próxima. Nos vemos.